Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlas y saludarlos y poder encontrarnos en este nuevo video donde van a poder ver las instrucciones para la actividad de esta semana, que tiene que ver con la temática que hemos estado conversando durante los encuentros del exilio. El objetivo de la actividad es redactar un cuento utilizando como punto de vista la visión del exiliado, ¿ya? Para poner un poquito más de dificultad dentro de la actividad, vamos a hablar sobre unos elementos propios de los textos narrativos, ¿ya? Un elemento de composición de los relatos y la idea es que ustedes lo vayan incorporando en la redacción de este cuento. Esto tiene que ver con los estilos narrativos o modos narrativos, que es la forma utilizada por el narrador para presentar lo dicho por los personajes. ¿Ya? Ustedes van a tener un narrador en primera persona que va a ser este exiliado, pero donde también ustedes deben incorporar lo dicho quizás por otros personajes. Existen tres tipos de estilos o formas o modos narrativos. Está el estilo directo, donde el narrador introduce el diálogo de los personajes dejando que ellos mismos hablen o se expresen. Ejemplo, ¿conoce usted a Pedro Páramo? Pregunté. Un rencor vivo, contestó él. Podemos ver en el ejemplo, en primer lugar, que la intervención de los personajes o de los diálogos está antecedida por los guiones. ¿Ya? Cuando el estilo directo siempre va a considerar los guiones para poder anticipar lo dicho por algún personaje. Entonces, el primer diálogo, conoce usted a Pedro Páramo, lo dice el narrador. ¿Ya? Por eso luego agrega el pregunté. Y un rencor vivo, contestó él. Está hablando de un personaje, un otro que incorporó ese diálogo. ¿Ya? Lo más importante que ustedes deben recordar en el estilo directo es que siempre va antecedido por estos guiones para incorporar los diálogos. El estilo indirecto, por otra parte, el narrador incorpora lo dicho por los personajes a través de su voz. Utiliza la conjunción que para conectar su palabra con la de los personajes. Acá lo dicho por los personajes está dentro del discurso del narrador. Veamos el ejemplo. El tipo que me atendió dijo que no estaba, pero yo sabía que mentía. Entonces podemos ver en el ejemplo que el personaje, o sea, el tipo que atendió al narrador, le dice que cierta persona no estaba en casa. Ese diálogo dicho por este personaje se incorpora a la voz de narrador gracias a esta conjunción del que. Ya siempre, eh, o la mayoría de las veces, va a estar esta conjunción para anticipar lo que el otro personaje dijo. Y por otra parte, tenemos el estilo indirecto libre. El narrador funde el estilo directo y indirecto hablando desde el interior de los personajes. Podemos ver en el ejemplo, lo vamos a leer. Cierta noche Andrés escuchó un agitarse inusitado en el cuarto, debajo del suyo. Algo sucedía. Su atención se adhirió a la voz de su abuela, que se quejaba suavemente al comienzo y que después de un débil gemido de dolor. Sobrecogido se sentó al borde de su lecho, con sus pies metidos en las pantuflas aguardaba. ¿Y si su abuela muriera hoy? ¿Y si muriera allí mismo ahora, esta noche? Sensibilizados de pronto, sus nervios vibraron a lo largo de todo su cuerpo. ¿No sería esa la solución de todo? Entonces podemos ver en este ejemplo, sobre todo en los elementos que están en rojo, que el narrador de cierta manera habla, pero desde el pensamiento del personaje, desde el interior, desde la profundidad eh, de su psicología. ¿Ya? Podemos entonces, de esta manera, diferenciar los tres tipos de estilos narrativos. Ya la idea es que ustedes en el relato que van a escribir incorporen por lo menos uno de estos.
La temática que vamos a trabajar durante esta actividad, se la he comentado, vamos a hablar del exilio y la idea es reescribir el siguiente cuento desde el punto de vista del exiliado utilizando los estilos narrativos. El cuento se llama El exiliado y es de Cristina Peri Rossi, una escritora uruguaya. Vamos entonces leyendo en conjunto este relato. Su acento lo delata, arrastra un poco las heces y pronuncia de igual manera las B y las D. Entonces se produce cierto silencio a su alrededor. No es un gran silencio, pero él percibe alguna curiosidad en las miradas y un pequeño reajuste de los gestos, que se vuelven más enfáticos. Cambios imperceptibles para un observador común, pero el exilio es un lente de aumento. A partir de ese instante, y también otros, él se siente en la necesidad de compensar a los demás. Oh, es cierto que él es extranjero y debe hacerse perdonar. Agradece la buena voluntad ajena, esa que consiste en no preguntarle jamás de dónde viene, ni qué hacía antes, si ha solucionado o no los problemas de los papeles. ¿Cómo era el lugar donde vivía? Si perdió algo en el camino, si se siente solo. Todos están dispuestos a disimular esa pequeña anomalía, a tomarlo en cuenta pese a todo, a no hacerle preguntas y especialmente a no demostrar ninguna clase de curiosidad por su vida. Para responder a tanta amabilidad, él se obstina en ignorar su pasado. Hace como si no lo tuviera. Reprime cualquier malestar y demuestra gran conocimiento de las plazas de la ciudad, los monumentos, el nombre y ubicación de las calles, los servicios públicos y la escasa flora del lugar. Puede indicar con precisión la ruta de los autobuses y de los metros y la composición de la alcaldía, pero precisamente el hecho de conocer todos estos datos, en especial el nombre de los árboles del ornato público y el emplazamiento de los principales monumentos, crea cierta desconfianza a su alrededor y confirma que en efecto se trata de un extranjero que vive entre nosotros. Evita muy cuidadosamente el uso de la primera persona del plural para no sembrar dudas a su paso, porque los individuos suelen ser muy celosos en cuanto a la comunidad a la que pertenecen, y él no desea ofender a nadie. Está muy agradecido al sol, que también lo calienta a él, y por un ingenioso mecanismo sortea las trampas que se le tienden para intimidarlo. Cuando alguien habla de un defecto nacional, él lo convierte inmediatamente en una virtud. Por ejemplo, cuando su interlocutor, sin mirarlo especialmente fijo, menciona la mezquinidad de los habitantes de la ciudad, él afirma que se trata del sano sentido del ahorro, que ha permitido prosperar a las familias. Si se habla de la rudeza y la falta de urbanidad de los transeúntes, él asegura que es la espontaneidad y la falta de inhibiciones. Si alguien comenta que en esa ciudad hay poca imaginación y sus habitantes son aburridos, él sugiere que en realidad se trata de un sentido común de la raza, y poco da, gracias a Dios, al delirio y a la aventura. Si el interlocutor persiste en enumerar vicios y defectos del país, él da por terminada la conversación con un enfático: ustedes no saben lo que tienen. El ciudadano se interrumpe, mira alrededor, algo confuso, convencido de que el exiliado ama más el lugar que él, pero de inmediato se recupera. No está dispuesta a que nadie hable de su patria superlativamente, sino nació allí. Es entonces cuando el exiliado comprende que ha cometido una falta irreparable y por más esfuerzo que haga, siempre será un extranjero. Bien, podemos ver que este relato toma la posición de una persona que está siendo testigo, ¿cierto?, de lo que está pasando. Ya él está en una tercera persona donde mira al extranjero. Lo que ustedes van a tener que hacer es transformar este texto, pero redactarlo
desde el punto de vista del exiliado, desde el punto de vista del extranjero, que el narrador sea este extranjero. Bien, criterios de evaluación. ¿Qué elementos vamos a considerar para evaluar esta actividad? Él o el estudiante reescribe el cuento tomando la postura del migrante. Tenemos ahí, o del exiliado, ¿cierto? Ese es uno de los puntos más importantes, yo creo que, de esta actividad. Utiliza, por lo menos, un estilo narrativo dentro de su redacción. En la redacción del cuento se utilizan las siguientes palabras del vocabulario: atuendo, escrúpulo y detractor. Y también va incorporado respetar ortografía y redacción, y se descuenta un punto cada 5 faltas. Cada puntaje, o sea, cada criterio tiene 5 puntos, dando un total de 20 para la actividad. Esta actividad va considerada dentro de su participación en la plataforma, ya es nota acumulativa dentro de esta participación, y la fecha de entrega es el 23 de junio. Y se escribe en un foro que va a estar dispuesto en el campus virtual. Para terminar y cerrar un poco esta visión, ¿cierto?, del exiliado y del viaje, ¿cierto?, que se plantea en el exilio, vamos a leer una cita de Mahmoud Darwish, que es un poeta árabe, que dice: el exilio es parte de mí. Cuando vivo en el exilio, llevo mi tierra conmigo. Cuando vivo en mi tierra, siento el exilio conmigo. La ocupación es el exilio. La ausencia de justicia es el exilio. Permanecer horas en un control militar es el exilio. Saber que el futuro no será mejor que el presente es el exilio. El porvenir es siempre peor para nosotros. Eso es el exilio. Hay que considerar que el exilio generalmente se da no por una condición de que la misma persona diga: oh, voy a ser un exiliado, yo me quiero exiliar. Generalmente va por disposiciones pueden ser sociales o políticas. Así que considerar también este tipo de viaje como una construcción tanto de la identidad latinoamericana como también una construcción literaria que se ve reflejada dentro de muchas creaciones. Bien, estimados y estimadas, los dejo entonces invitados a realizar esta actividad. Eh, Recuerden que tienen harto plazo para poder realizarla, y estoy muy ansioso de leer estas creaciones literarias que ustedes van a realizar. Les dejo un afectuoso abrazo, cuídense mucho y nos vemos en clases sincrónicas o en un próximo video. Saludos y lindo día.